Continuamos. Ahora les vamos a presentar a otro hermano, un hermano nuestro. Ya está aquí con nosotros, Fray Jesús de Ávila López. Él es originario de Guadalupe, Zacatecas. Tiene 33 años de profesión religiosa. Hizo una maestría en pedagogía. Le gusta y se ha preparado en franciscanismo. Sabe muy bien explicar las cuestiones de nuestro Padre San Francisco. Él tiene una comisión de la ESESFRA. Él imparte en la ESESFRA espiritualidad franciscana. Quienes estén interesados en conocer qué es ese movimiento de la ESESFRA, igual puede comunicarse con Fray. Ok. También ofrece cursos de verano para los laicos en materia franciscana. Es director de la Escuela Espiritualidad Franciscana. Bueno, esta escuela es en la que ofrece estos cursos. Y entonces él viene a presentarnos el día de hoy el tema, el cántico, una oración que brota de la fe. Entonces les pido un fuerte aplauso para nuestro hermano. Adelante, Fray. Paz y bien. Bien, hermanos, vamos entrando después de todo esto que dice el Fray Ernesto. Vamos entrando un poquito en el desarrollo de esta espiritualidad franciscana, pero vamos cambiando un poquito la actitud de dispersión que tenemos allá afuera, dejando un poquito las cosas que traemos desde casa y un poquito aquellos distractores que podrían impedir que su presencia aquí dé fruto en cada uno de ustedes. Fíjense que era un rey que tenía un reino muy bien definido, un reino muy bien organizado, y en este reino no hacía falta nada. Tenía el cuidado de que sus súbditos tuvieran todo lo necesario para vivir. Una mañana el monarca decide visitar todo lo que tiene, todo lo que posee, para ver cómo está funcionando aquello que le pertenece, ¿verdad? Recorre minuciosamente todas las plazas del reino y en una de las plazas se encuentra que un hombre está pidiendo limosna. Le sorprende esto bastante porque sus súbditos no tenían necesidad de esto, ¿verdad? Se molesta también y le dice a sus súbditos: traigan ese hombre a mi presencia. Lo traen a su presencia y le pregunta a él: ¿por qué estás pidiendo limosna? Porque tengo necesidades, dijo el mendigo. ¿Cómo que tienes necesidades si vives en mi reino? Yo tengo necesidades de pedir. Bueno, dijo el monarca, vamos a hacer una cosa. A partir de este momento no quiero que pidas limosna en mi reino. A partir de este momento, en esta puerta que nos encontramos, te darán una cierta cantidad de monedas para que puedas solventar todas tus necesidades. Así pasó. Día con día el mendigo acudía a la puerta que se le había indicado para recibir lo que se le había prometido, ¿verdad? Pasó el tiempo y así sucedía todas las mañanas. Una mañana, después de mucho tiempo, el monarca decide revisar nuevamente su reino y le sorprende bastante que el mendigo sigue pidiendo limosna. Y dice: tráiganlo a mi presencia, ¿verdad? Quiero ver qué es lo que pasa, en qué ha utilizado toda esa gran cantidad que se le ha otorgado por este tiempo. Lo trajeron y le dice: ¿por qué estás pidiendo limosna? Y el mendigo le dice: yo no estoy haciendo nada que tú no me hayas dicho. Tú me dijiste que viniera y que por esta puerta me iban a solventar todas mis necesidades y por eso vengo. Pero ya te han dado mucho dinero por mucho tiempo. ¿Qué le has hecho a todo lo que se te ha dado? No sé, dice, yo solamente tomo las monedas necesarias para vivir y el resto se desaparece. Al monarca le llama mucho la atención que el mendigo lleva en sus manos un cuenco, un recipiente en que contener lo que le daban, ¿verdad? Y le dice: ¿qué es lo que llevas ahí? Dice: mira, esto es el recipiente en el que me ponen todo lo que me otorgan.
¿Y de dónde lo sacaste? ¿Qué es? Dice, no sé. El día que tú me prometiste que me iban a otorgar cierta cantidad de monedas, yo no tenía en qué contenerlas. Cuando regresaba a mi casa, pasé por el panteón, había una tumba abierta y lo saqué de allí. El cuenco es un cráneo y pertenecía a un hombre muy ambicioso. Entonces, así como me dan lo que me prometiste, tomo lo necesario y el resto se desaparece. Hermanos, si buscáramos moralejas en nuestra vida ordinaria, tendríamos que ver que cada uno de nosotros tenemos muchos pretextos, a veces incluso para acercarnos a Dios, ¿verdad? Si este cuenco pertenecía a un hombre, a la cabeza de un hombre muy codicioso, ¿qué quiere decir? Que todo lo tenemos en la cabeza, que únicamente tendríamos que cambiar la actitud de nuestra vida ordinaria para poder aceptar la gracia de Dios que se nos otorga todos los días. Que solamente tendríamos que cambiar la actitud, pero hacer un efecto de la cabeza al corazón para integrar en nuestra vida la presencia maravillosa de Dios. Y reconocer, hermanos, como Francisco de Asís, que el creador de todo lo que existe es precisamente este Dios, ¿verdad? Hermanos, y reconocer que Dios es el creador de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea, pero con una actitud positiva como la de Francisco de Asís, ¿verdad? En este caso hablamos, hermanos, de este maravilloso canto de amor y de fe que nos expresa Francisco de Asís y que estamos trayendo hasta nuestro tiempo. En la bula de conversión del jubileo que actualmente estamos celebrando, el mismo Papa Francisco trae a Francisco a la actualidad, ¿verdad? Con este maravilloso cántico de las criaturas, ¿sí? Donde nos exhorta el mismo Papa a que celebremos estos 800 años de la celebración de esta expresión de amor que hace Francisco a Dios. Únicamente el Papa nos quiere convencer de que ustedes y yo seamos portadores de este magnífico canto de amor que hace Francisco en la creación de Dios nuestro Padre. Y el mismo Papa, repito, lo recuerda, ¿verdad? Lo hace presente en este jubileo que estamos viviendo. Que llamemos o que nos concienticemos de que Francisco llamaba al sol hermano y a la luna hermana, pero que todo procede de Dios, ¿verdad? Que no es parte de aquello que nosotros estamos inventando en la iglesia, sino el reconocimiento primario de Dios como Padre y como Creador. El cántico de las criaturas que brota de la fe de Francisco, del amor de Francisco, hermanos, tendríamos que tomarlo como parte de la literatura italiana. Es un cántico, hermanos, que afortunadamente en este 2025 a capela. sabemos quién lo escribió, y el autor es Francisco de Asís, ¿verdad? ¿Por qué? Porque amalgama en este cántico una obra universal. La pila del micrófono. Una obra universal que La pila del micrófono. Una obra universal que refleja precisamente el amor de Dios, ¿verdad?
que se hace presente en nuestra vida actual. En la temática del Padre Ángel, el tema anterior, precisamente nos hablaba, precisamente nos hablaba, hermanos, que es una obra, somos parte de esta obra de Dios, ¿verdad? Hay que volver continuamente a las fuentes y expresar con nuestras palabras y para nuestro tiempo la gracia que recibió Francisco como una forma de vida, como un proyecto de vida para él y para sus hermanos. Y que en este momento se nos está haciendo partícipes a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque se nos invita, hermanos, a redescubrir la gracia que hemos recibido en el bautismo con este tinte franciscano que expresa el cántico de las criaturas. Pero tiene una base fecunda y esta base es el Evangelio. ¿Por qué? Porque Francisco pues se convierte a partir de este momento en un hombre evangélico que toma como centro en su vida al mismo Jesucristo. Si nosotros fuéramos receptivos y entendiéramos lo que el mismo Papa Francisco nos dice en este momento, es lo mismo, ¿verdad? El cristiano tiene que recentrar su vida en el Evangelio. Y es la misma actitud, hermanos, que tiene Francisco, que tuvo Francisco hace 800 años, ¿verdad? Es una expresión de una experiencia cristiana. A lo que cada uno de nosotros tendríamos que preguntarnos cuál es nuestra experiencia cristiana para poder reflejar la imagen de Dios en la vida de cada uno de nosotros, para poder expresar la imagen de Dios en mi vida. La espiritualidad de Francisco de Asís tiene muchas virtudes: la humildad, la pobreza, la sencillez, el amor, la paz. ¿Cómo vivo mi vida cristiana en este 2025 que me capacite o que me dé el valor para expresar las virtudes cristianas que estoy viviendo, pero que estoy reflejando con la misma característica de Cristo, hermanos? ¿Será que en este 2025 ustedes y yo tendríamos que ser valientes para poder expresar lo que somos? Somos hijos de Dios, y reconocer a ese Dios, hermanos, en nuestra vida ordinaria, pero hacer lo mismo que hizo Francisco, ¿verdad? Hacer que brote la imagen de Dios que Francisco continua y constantemente nos estaba reflejando. Solamente de esta manera, hermanos, cuando dejemos que Jesucristo anide, experimente en mi vida, podremos expresarlo hacia el otro. Solamente de esta manera podré identificarme con Él. Francisco ya lo hizo, pero ¿qué nos compete en este momento a ustedes y a mí para poder expresar la imagen de Cristo como una manifestación de amor en la vida de cada uno de nosotros? Francisco confiesa que el mismo Altísimo le reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Y la forma de expresar Francisco, la forma del Santo Evangelio, es muy suya. Es decir, se la apropia. Entonces, hermanos, aquí tenemos la respuesta, ¿verdad? Habría que apropiarnos el Evangelio de Cristo para poder expresarlo, ¿verdad? Y así como Francisco, en ningún momento sentir ajena en nuestra vida la presencia de Jesucristo. Es más, Francisco decía, es por eso que decía a sus hermanos y que les aconsejaba, por encima de todo deben de tener el Espíritu del Señor y su santa operación. Pero si Jesucristo no se hace cercano a mi experiencia cristiana, a mi experiencia de fe, ¿cómo voy a expresar la operación del Señor en mi vida? La operación del Señor
en este momento, ¿verdad? ¿Cómo puedo comunicar lo que estoy viviendo, hermanos, como operación de Cristo? Ya que solo el Espíritu Santo es el que me puede auxiliar, es el que me puede ayudar en esta sabiduría, ¿verdad? Él puede hacer que uno viva espiritualmente, solo Él puede construir la experiencia de Francisco. Y solo Él puede reproducir en mi vida la experiencia cristiana. Porque estoy asumiendo a Cristo desde la cabeza al corazón, a Jesucristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para verlo pues de esta manera como una experiencia cristiana. Necesitamos entender, hermanos, que tendremos que identificarnos con Cristo de una manera carismática, de una manera que me defina con Él, ¿verdad? La identidad carismática la descubrimos en las fuentes, es decir, la Sagrada Escritura. Francisco descubre su identidad carismática en el Evangelio, ¿verdad? Y lo expresamos en los diferentes eventos de nuestra vida. Francisco lo expresa en el Cántico de las Criaturas, en cada uno de sus compromisos que adquiere. Pero ustedes y yo en este momento lo expresamos en cada uno de los compromisos bautismales que hemos adquirido. Es decir, expresamos la gracia, hermanos, porque expresamos de la misma manera que lo hace Francisco, ¿sí?, a Jesucristo, a Dios, ¿verdad? Francisco lo expresa pues con el acontecimiento del Cántico de las Criaturas. ¿Cómo lo expresamos nosotros? En la vida ordinaria, ¿verdad? Allí con quien cada uno de nosotros vivimos. ¿Me doy a entender? Veamos, hermanos, los acontecimientos o las situaciones generales del tiempo que vivía Francisco, que eran muy diferentes a las que nosotros vivimos ahorita, ¿verdad? Pero que también le ofrecían a Francisco, así como a nosotros, grandes retos para identificarnos con el Señor Jesús o para identificarnos con el Evangelio. En los primeros siglos, los santos padres reunidos en los concilios edifican el cuerpo doctrinal del cristiano. Vienen haciendo que el cristiano del tiempo de Francisco o bien de los primeros siglos entienda quién es Jesucristo, cosa que tendríamos que hacer cada uno de nosotros, ¿verdad? Y estos concilios únicamente son para enriquecer la imagen de Jesucristo en la vida de los cristianos. Aparecen las disputas sobre las naturalezas de Cristo, se estudian las relaciones entre lo divino y lo humano, lo creado y lo increado, y aparecen herejías y filosofías que ayudaron a madurar la fe del cristiano. Y se dan los siguientes concilios: el concilio de Nicea en el año 325, donde se proclama la divinidad de Jesucristo; el de Éfeso 431, afirmando la unidad humano-divina; y el de Calcedonia 851, donde se declaran las dos naturalezas de Jesucristo; y el de Constantinopla 681, afirmando las dos voluntades. Nos damos cuenta, hermanos, cómo la sociedad del siglo IV y del tiempo de Francisco ha venido definiendo la imagen de Cristo, y lo ha venido definiendo con representaciones artísticas que nos expresaban la divinidad de Jesucristo. Un Cristo pantocrátor, ¿verdad? Un Cristo en la cruz sin sufrimiento, muchas de las veces riendo. Un Cristo niño pero con cara de adulto. Hermanos, ¿por qué era todo esto? Porque en todo momento se reconocía que Dios era sabiduría. Y hemos venido definiendo la imagen de Jesucristo hasta llegar al tiempo de Francisco, ¿verdad? Llegamos a la Edad Media. ¿Quién tenía todo el poder en la Edad Media? La Iglesia.
La iglesia, porque el cristianismo dominaba todos los ámbitos, incluyendo el arte y todos sus aspectos. Y ahí surge Francisco, hermanos. ¿Por qué artísticamente nos expresa a Dios reflejado en lo que Él ha creado? Porque se viene maravillando de Él, ¿verdad? Entonces la iglesia del siglo III, hermanos, representa artísticamente los dogmas de Jesucristo, ¿verdad? Era la forma, era la moda. Vírgenes santos espiritualizados, es decir, con una grandeza grande, ¿verdad? Y era la didáctica del tiempo, la forma de hacer que el cristiano entendiera pues al Cristo que estaba viviendo, ¿verdad? Y Francisco lo define de manera diferente. En este contexto situamos a San Francisco de Asís con vocación evangélica, con vocación apostólica, potenciando la humildad de Cristo con una visión optimista de la vida. Los hermanos franciscanos definen los santos y las vírgenes que no pertenecían al mundo sobrenatural, sino a lo mejor de la humanidad. Imágenes bellas, imágenes cercanas, santos contemporáneos a ellos, ¿verdad? Vemos, hermanos, cómo el aparecer de Francisco viene evangelizando como un juglar de Dios y viene cambiando para sus seguidores la imagen de Jesucristo, porque se centra en el evangelio, ¿verdad? En un evangelio que se pregonaba en las grandes plazas. En el año de 1189 la iglesia había mandado que el cristiano recentrara el evangelio en su vida, y Francisco lo pone en práctica hacia 1209. Pero obedece, ¿verdad?, los aspectos eclesiales, hermanos. ¿Para qué? Para reproducir al mismo Señor Jesús, y más tarde al mismo Señor, creador de todo lo que existía. ¿Quién tenía todo el poder en la Edad Media? Decíamos que la iglesia, ¿verdad? Hermanos, el espíritu franciscano nos hace vivir una religión con un aspecto festivo, alegre, pintores que cambian el aspecto de representar a Dios totalmente, ¿verdad? Con frescos, ya no en las grandes basílicas, sino en el campo, murales donde eran acompañados, ¿por qué? Por árboles, por el lobo, por el agua, por el sol. Y es una forma de Francisco de Asís de hacer entender el cambio de la expresión de relación con Dios. Entonces, hermanos, veamos cómo Francisco cambia totalmente la situación de ver a Dios, ¿verdad? La manera de ver a Dios. Aunque Francisco pasaba grandes temporadas en eremitorios dedicado a la oración, estaba por los caminos como peregrino, como extranjero, dando ejemplo de vida con su actitud, cumpliendo el mandato de Cristo. ¿No será, hermanos, que en este momento tendríamos que imitar esta actitud de Francisco? ¿No será que tendríamos que ser valientes y asumir la actitud de Francisco para evangelizarnos a nosotros mismos de esta manera? Francisco intentaba comprenderlos, lo expresaba con empatía, ¿verdad? Es decir, hizo un Cristo cercano, porque predicaba la paz, la justicia, la humildad, la conversión, la fraternidad universal, hablando a todos del Creador. Y una característica que expresa Francisco, ¿cuál es? Que estaba siempre al servicio de los demás. Por lo tanto, Francisco tenía que un gran crecimiento en la fe, a lo que se nos invita en este momento, a que crezcamos, a que demos razón de una fe en crecimiento en este momento de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Hermanos, esta es la fe y esta es la oración franciscana presente en ese gran poema que es el Cántico de las Criaturas. ¿Cuándo compone Francisco este cántico?
Francisco compone este cántico únicamente para ser cantado por sus hermanos en las plazas, en los lugares donde predicaban. Era, hermanos, ¿para qué? Para cantarlo, para gestarlo en varios, y lo gesta en varios momentos de su vida, ¿verdad? Hermanos, Francisco empieza a escribir este canto hacia el año de 1224 en el monte Albernia, después de sufrir o después de recibir los estigmas. Y Francisco ya vivía grandes enfermedades, entre ellos una gran oftalmía, ¿verdad? Una gran enfermedad de los ojos. No veía, pero expresaba a un Dios con lo que creaba. Predicaba al pájaro, al lobo, a la flor, a la luna y al sol. Y lo integra de esta manera, ¿verdad? Un año antes de su muerte, en el mes de marzo-abril de 1225, compone en San Damiano, en el Palacio Episcopal de Asís, el cántico del hermano Sol en dialecto umbro, en lengua italiana, y lo cantó por primera vez con sus hermanos León y Ángel, y expresa la grandeza de Dios, ¿verdad? El cántico del hermano Sol, expresado con la gran fe de Francisco, expresado como un cántico de amor, está dividido en tres partes, hermanos. La primera parte, el santo se dirige a Dios, a quien alaba, reconociendo, empequeñecido ante Él e indigno de su bondad y belleza. Veamos, hermanos, cómo Francisco dirige a Dios todo lo que hace. Y no se apropia lo que está haciendo, ¿verdad? Porque reconoce que ante Dios Él es pequeñito. Reconoce, hermanos, la grandeza de Dios y de esa manera lo expresa, ¿verdad? De una manera bella. Francisco decía, si así está el sol, si así está la luna, imaginemos cómo está aquel que las ha hecho. La primera parte reconoce a Dios. La segunda, el núcleo del canto, él mismo como protagonista expresa 8 alabanzas a Dios, que libremente y por su amor al hombre cubre sus necesidades, creando el mundo, entregando al hombre, criatura suya, no como dueño, sino para que lo disfrute y lo conserve. Hermanos, veamos cómo amalgama Francisco en 8 oraciones, reconociendo lo que le da al hombre, pero para que lo disfrute, no para que se lo apropie. Sigue reconociendo pues que esta gran obra es de Dios, ¿verdad? No es el dueño el hombre, sino el mismo Dios. De esas alabanzas, hermanos, 6 cubren la necesidad material y 2 las espirituales del hombre, dejando en la explicación de cada una de ellas su manera de pensar, de vivir, descubriendo en cada palabra su espiritualidad, es decir, su forma de ver, su forma de entender a Dios. Y definitivamente nos está invitando en este momento a que la vivamos de la misma manera que Él, ¿verdad? En la tercera parte, hermanos, cambia de protagonista, se dirige a los receptores del cántico, a sus hermanos, a los hombres, mujeres de los pueblos donde pasaba, a esos pobres o ricos que lo escuchaban, los pájaros, los lobos, naturaleza entera, porque cada parte de la naturaleza es un vestigio de Dios. Hermanos, es incluyente Francisco, pues, ¿verdad? Porque integra al hombre a la creación de Dios, pero no deja de sorprenderse porque Dios es el creador, porque es la teofanía de Dios que se expresa en todo lo que Él ha creado. Y nos invita desde este momento hasta ahora a que lo reconozcamos, a que lo vivamos. Veamos, hermanos, la primera parte del cántico. Francisco pone a los oyentes de su canto ante Dios explicando su grandeza. ¿Cómo lo hace? Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te conviene, y ningún hombre es digno de nombrarte. Hermanos, el nombre del buen Señor habla de su identidad
¿Con quién se identifica Francisco? ¿O con quién identifica Francisco a la luna, al sol, a la planta? Lo identifica con Dios, ¿verdad? Expresa el carácter de cada uno de estos elementos, pero el mismo carácter es de Dios. Y nos va revelando el misterio de la personalidad de Dios. Por eso lleva su nombre: Altísimo, Omnipotente, Buen Señor, ¿verdad? Y el nombre de Dios para Francisco es santificado en este mundo. Y el nombre de Dios para Francisco es visto en todo lo que Él ha creado, ¿verdad? Lo llama Señor porque está muy por encima de todo lo creado. En su perfección, poder y gloria, San Francisco, al ponerse delante de ese Ser Supremo, se reconoce pecador, pequeño e indigno. Hermanos, habrá que reconocernos con la misma actitud de Francisco, ¿verdad? Pequeños ante este Dios. Francisco se sentía insignificante ante Dios, ¿verdad? Y con este canto que brota de la fe, que brota de su amor, lo alaba. Le expresa una reciprocidad del mismo amor de Dios, ¿verdad? Entendamos, hermanos, esta literatura de Francisco. En esta literatura franciscana, el hombre no puede apropiarse de nada. No puede apropiarse de la identidad de Dios ni del carácter de Dios, ¿verdad? Todo le pertenece a Él. Hermanos, la presencia de Dios para Francisco es magnífica, es grande, y así debería de ser para todos los cristianos, ¿verdad? No apropiarnos de la grandeza de Dios. El protagonista en este cántico de las criaturas absolutamente es Él, ¿verdad? Y así lo reconoce Francisco. El pobrecillo recuerda que el Ser Supremo, el sumo, el totalmente distinto, donde todos los atributos están a grado máximo, le pertenecen solamente a Dios. Y nadie puede ni siquiera nombrarle. Y nadie puede ni siquiera, hermanos, apropiarse de este nombre que expresa todo el ser de Dios, ¿verdad? Veamos cómo Francisco crece en la fe, asume este aspecto o esta maravilla de Dios, pero la expresa, ¿verdad? Y nos lleva a crecer. Esta advocación está en la línea con el capítulo 4 del Apocalipsis, donde San Juan, a través de símbolos, muestra la imagen de Dios. Hablamos, hermanos, que la literatura y ante todo la Biblia nos viene reflejando a Dios, ¿verdad? Francisco lo ve de esta manera. Ve un trono después de oír la llamada y llenarse del Espíritu, un trono ocupado por un ser, un trono con destellos de luz, donde los hombres y el pueblo de Dios, redimido y glorificado con cantos de adoración, movidos por los cuatro vientos, inteligentes, reconocen que Dios es santo y cantan y enfatizan esta santidad, reconociendo como digno de recibir la gloria y el honor y el poder. Y de esta misma manera Francisco nos lo transmite. En la Sagrada Escritura, en el Apocalipsis, lo encontramos así, pero Francisco lo entiende y lo expresa de esa manera, ¿verdad? De la misma manera, en el Padre Nuestro que encontramos, asimismo la petición: santificado sea tu nombre, en la primera parte del Padre Nuestro indica que Dios quiere reconocimiento, que Dios quiere alabanzas y el respeto y el ser honrado, ¿verdad? San Francisco, con su canto, cumple todos esos requisitos. ¿Por qué? Porque al igual que Cristo, quita todo el protagonismo al hombre y lo dirige a Dios. Él en su canto lo reconoce, lo alaba y lo bendice. Entonces es un canto, hermanos, que nace de la expresión de Francisco, pero por esta intimidad que vive con Dios, ¿verdad? Le reconoce pues de esta manera. En la parte primera, hermanos, ¿qué tenemos? Dios, cuya esencia es amor, se desborda en su relación interpersonal como extrapersonal.
Dios es Trinidad y Dios es creador, y en ese hacer de la nada crea todos los elementos necesarios para el hombre. El hombre, un ser con inteligencia, hermanos, con voluntad y con libertad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Vemos cómo reconoce Francisco la grandeza de Dios, pero reconoce también que el hombre es creado a su imagen y semejanza. Y así lo viene integrando, y así lo viene plasmando en el Cántico de las Criaturas. En esta parte del canto, las 6 alabanzas primeras coinciden con los 5 primeros días de la creación que nos relata el Génesis. Los 5 primeros días de la creación, Dios hizo la luz, el firmamento, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, los peces, las aves. Y el 6º día Dios hizo a los animales y al hombre. Y todo se lo entrega en el Génesis. ¿Para qué? Para su goce. Francisco lo reconoce, hermanos, y lo viene definiendo en el Cántico de las Criaturas, ¿verdad? Se lo entrega al hombre, como nos dice el Génesis, no para que se adueñe de él, sino para que lo disfrute. Hermanos, desde que el hombre existe, se ha hecho unas preguntas sobre su origen, su destino, su sentido, su finitud y su ansia de trascendencia, y ha mirado todo lo que lo rodea, ¿verdad? Con un sentido de admiración, con un sentido por la naturaleza, y ha creado mitos que son inherentes al hombre. Desde el principio se explicaba de alguna manera la existencia de alguien superior que ha creado todo lo que vemos. Pero se vino definiendo, Dios es el creador de todo, ¿verdad? Y nos lo refleja el Cántico de las Criaturas. Los presocráticos, por ejemplo, se plantearon estas dudas en el siglo IV antes de Cristo. Se postularon como principios constitutivos de todas las cosas 4 raíces. Y estas 4 raíces o elementos que eran inalterables y eternos: el agua, el aire y la tierra y el fuego, ¿verdad? Que al combinarse por distintas proporciones, por efecto de 2 fuerzas cósmicas, el amor y el odio, cambiaban todas las cosas, ¿verdad? Es decir, se multiplicaban. Francisco, ¿cómo ve estos elementos? No podemos decir que Francisco conociera este aspecto 20 siglos antes de su existencia, ¿verdad? Pero sí conocía la Sagrada Escritura, pero sí conocía también la literatura de su tiempo, ¿verdad? Hermanos, no garantizamos que Francisco conociera esto, pero es un hombre biblista, es un hombre que expresa la palabra de Dios, y es un hombre que nos explica el relato del Génesis. En Deuteronomio 4:19 se lee: y cuando alces tus ojos al cielo, y cuando veas el sol y la luna y las estrellas, todo el ejército del cielo, no seas impulsado y te postres delante de ellos y les rindas culto a ellos. No, y San Francisco dice lo contrario, ¿verdad? Francisco nos deja claro que no se puede sacralizar esos elementos, porque el único creador de todo esto es el Señor, porque el único creador de todo esto es Dios. Vemos, hermanos, cómo Francisco sabe lo que está escribiendo, porque recurre a la literatura del tiempo, recurre a los modos artísticos de su tiempo y recurre a la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y puede amalgamar toda esta enseñanza. El cántico dice así: alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor hermano Sol, porque nos das el día y nos iluminas. Y es bello. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol, porque nos das el día y nos iluminas. Y es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras y preciosas y bellas.
Alabado seas mi Señor por el hermano viento y por el aire y por la nube y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas mi Señor por la hermana agua, la cual es muy humilde y preciosa y casta. Alabado seas mi Señor por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche y es bello, alegre, vigoroso y fuerte. Alabado seas mi Señor por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Hermanos, es la expresión de lo que Francisco entiende, ¿verdad? Y es la expresión de la fe grande de Francisco y es la expresión de amor. En estas alabanzas, San Francisco ve esos elementos: el sol, la luna, las estrellas, el viento, el aire, el fuego, la tierra, todo lo necesario para el beneficio del hombre, y todo creado por Dios, todos finitos, todos hermosos, porque son buenos, ¿verdad? Pero lo maravilloso para Francisco y para nosotros es que en ellos nos manifiesta la grandeza de Dios, que en ellos nos manifiesta el amor de Dios, ¿verdad? Es decir, todo nos habla de su hacedor, y el único hacedor de todo esto es Dios. Por ese motivo, San Francisco, hermanos, llama al Creador que hizo todas las cosas de la nada, ¿verdad? Como las plantas, los animales, el hombre, a un hombre hecho de tierra que en algún momento determinado tendremos que volver a la tierra. Cuando volvamos a Él, reconoceremos, hermanos, todo este aspecto que vive de Dios, ¿verdad? Es muy curioso que en la Biblia, hermanos, el Espíritu Santo se le suele representar en forma de paloma, pero también como forma de fuego, ¿verdad? Que es símbolo de energía transformadora, o como agua, símbolo de su actuación en el bautismo, o como el viento, como algo que no se ve, símbolo que subliman esos elementos y permiten retrotraernos a la creación de Dios. El sentido del cántico de las criaturas, hermanos, pues para Francisco es únicamente retrotraernos para rendirle el tributo al Dios que es creador de todo, ¿verdad? De todo esto que nos rodea. El segundo momento, hermanos, tenemos las cosas espirituales necesarias al hombre. La estrofa 7 dice así: alabado seas mi Señor por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que la sufran en paz, porque de ti Altísimo coronados serán. Aquellos que perdonan por tu amor es una imagen sublime, es una kenosis, hermanos, del Altísimo. El amor más grande que existe, el amor agápico de Dios al hombre, que lo da todo sin pedir nada, se hace presente en la encarnación de un Dios misericordioso que se hace uno de nosotros y que muere en la cruz. Es un momento de redención, de redimirnos, que expresa Francisco, hermanos, donde nos hace ver que Jesucristo se ofrece por voluntad propia, ¿verdad? Pero se ofrece a su Padre y que nos perdona por amor. Este aspecto de donación que hace Cristo, Francisco lo entiende, ¿verdad? De aquellos que perdonan por tu amor. En esa escena, San Francisco, el que había pedido sufrir en su cuerpo las mismas llagas de Cristo, nos revela a Dios como modelo del amor a los hermanos. ¿Para qué? Para que iniciemos un seguimiento de Jesucristo en el Evangelio. Pero este seguimiento de Cristo en el cántico de las criaturas, hermanos, se promete o se hace por amor. ¿Por qué? Porque nos facilitará el hacernos hijos adoptivos de Dios. Porque el crecimiento en la fe, en mi vida cristiana, me tiene que convencer que por amor seré coronado por Dios, ¿verdad? Coronados serán.
Es decir, la gratificación del cristiano o la gratificación que expresa el Cántico de las Criaturas es que seremos coronados. Y ese dolor, ese sufrimiento por Cristo traerá la paz en las relaciones del hombre con sus hermanos y con todo lo creado. Hermanos, estas palabras expresan la encarnación y la redención de toda la humanidad. Si nosotros nos diéramos la oportunidad de releer el Cántico de las Criaturas, veríamos, hermanos, que es una oración que brotó de la fe de Francisco hace 800 años, pero que en este momento me incluye. Porque en este momento que estamos viviendo tendríamos que retrotraernos a la integración de la creación y reconocer lo que sucede en nuestro mundo. Y un crecimiento de fe que tiene que centrar mi vida en el Evangelio, y un crecimiento de fe que tiene que hacerme ver que necesito esa redención que Francisco me ofrece en el Cántico de las Criaturas, ¿verdad? ¿No será, hermanos, que estamos viviendo una llamada exigente por parte de Dios en nuestra vida ordinaria? Que tendríamos que ser capaces de expresarlo como lo expresa Francisco. La siguiente estrofa nos habla de la hermana muerte, una muerte necesaria para emprender una nueva vida de unión con el Santísimo. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueren en pecado mortal. Bienaventurados los que encontrará en su santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Nos damos cuenta, hermanos, que hay que recentrar el Evangelio de Francisco en la vida de cada uno de nosotros con un tinte urgente y necesario de conversión. Es decir, iniciar un proceso de conversión que me identifique con Cristo, porque finalmente Francisco inicia un seguimiento de Cristo, ¿verdad? Y el cristiano estamos llamados precisamente a esto, a seguir a Cristo para identificarnos con Él y recibir las recompensas de las que nos hace partícipes Francisco en su Cántico de las Criaturas. Pero como decíamos al principio, ¿verdad? Tendríamos que ser hombres valientes que nos atrevamos a ¿qué? A llevarlo a la cabeza y un efecto de la cabeza al corazón para expresar pues mi deseo de conversión. Porque no se vive aquí en el Valle de la Misericordia, ¿verdad? Se vive en la vida ordinaria, es decir, con aquellos que viven con nosotros. Tendríamos que tener, hermanos, una actitud orante pues ante esto, ¿verdad? Esta estrofa es un grito de alegría por la esperanza cristiana. Nos muestra la resurrección, nos exhorta a vivir el camino que Él nos muestra para vivir eternamente en su presencia. Y tendríamos que preguntarnos, ¿qué será de mí? ¿Cuál es el destino de mi viaje? ¿Cuál es el destino del mundo? Quedan contestadas esas alabanzas a la hermana muerte, porque no es el final de la vida, es el inicio de otra situación. La muerte segunda no les hará mal. Pues habrá que iniciar en este momento, ¿verdad? Habrá que iniciar en este momento, hermanos, para vivir un proceso de conversión, un proceso de identificación con Cristo, reconociendo todo lo que Dios me ha dado, todo lo que Dios ha creado, pero con este aspecto, ¿verdad?, de redención de Jesucristo, con la finalidad de ¿qué? De que la muerte segunda no nos haga mal. Es decir, vivir esta identificación que plenifica nuestra vida con Jesucristo. ¿Estamos claros? Hermanos, son compromisos nuevos como cristianos. Es un cántico que nos habla de la experiencia franciscana, pero es un cántico que se recentra en el Evangelio de nuestra vida diaria. Acontecido hacia 1224, pero una exigencia actual del Papa Francisco, ¿verdad?
Todo cristiano tiene que recentrar el evangelio de Cristo en su vida, en la vida ordinaria. ¿Estamos claros hasta aquí? Bien. Escuchamos, reflexionamos con el siguiente cántico. Dulce sentir como en mi corazón, humildemente está naciendo amor. Dulce comprender que nunca estoy solo, más que soy parte de una inmensa vida que generosa se extiende alrededor. Donde su inmenso amor, de su inmenso amor, nos ha dado el cielo y claras estrellas, hermanos son y hermana luna, la madre tierra con frutos, prados, flores, el fuego, el viento, el aire, el agua pura, fuente de vida para sus criaturas, donde su inmenso amor, de su inmenso amor, nosotros somos todas sus criaturas, donde su inmenso amor, de su inmenso amor, sea alabado nuestro Señor. Feliz quien sirve en humildad. Con esto concluimos esta charla. Les van a dar ahorita indicaciones, pero sigamos en un aspecto reflexivo, tratando de integrar pues esta experiencia de Francisco a nuestra experiencia cristiana. Gracias por su atención. Pues bien, muchas gracias, Fray Jesús de Ávila, por compartirnos este tema, el cántico, una oración que brota de la fe. Igualmente agradecemos a todas las personas que se conectan desde sus hogares. Muchas gracias y les pedimos estén atentos. Próximamente se seguirán transmitiendo los otros temas. Paz y bien.